Estás escuchando Vivir Rodando. Las personas con algún tipo de discapacidad se encuentran con multitud de barreras, ya sean arquitectónicas o humanas, para poder llevar una vida plena. A pesar de estar a punto de acabar el primer cuarto del siglo XXI, las barreras continúan en una sociedad tan frenética como egoísta. Generalmente el mundo se centra, y de aquella manera, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder al mercado laboral o tener un día a día como lo puede tener alguien sin ningún tipo de discapacidad. Pero, ¿dónde queda el ocio en sus vidas? ¿Cómo está preparado el mundo para ayudar a estas personas a disfrutar de espectáculos audiovisuales, como un concierto, una obra teatral o una película? ¿Y cómo perciben ellos este tipo de espectáculos? Porque el acceso a lo que podríamos llamar como ocio o cultura es vital para el crecimiento de cualquier persona. Y cualquier persona, tenga las características que tenga, tiene derecho a disfrutarlo. Este programa de VR se va a centrar en las personas sordas ante lo audiovisual, en un país, España, que según el INE, en 2022 había más de 1.200.000 personas con alguna discapacidad auditiva. Para ello, y gracias a la ayuda de FIAPAS, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, y muy especialmente a Elsa Moya, vamos a acercarnos a ellas y a sus dificultades para disfrutar de este, mundo audiovisual. Con dos invitadas, primero con Olga Mota, persona sorda, y luego con Begoña Gómez, técnico de accesibilidad de FIAPAS. Lo primero es conocer a Olga y que nos cuente su discapacidad auditiva. He pasado por diferentes tipos hasta que estoy como ahora mismo, que tengo sordera profunda, no oigo absolutamente nada sin ningún dispositivo. Llevo 2 dispositivos, 2 implantes cocleares y gracias a eso pues puedo escuchar, percibir y sentir diferentes ruidos, sonidos que son muy distintos a lo que percibe una persona que tiene una audición natural y que cuesta mucho a veces comprender. Sí, he conseguido llegar a escuchar frases, pero a veces también depende de cómo me llega, cómo lo dice la persona, si vocaliza, si lo dice despacio, qué tipo de tono, qué tipo de voz tiene, pues eso hace también que nos llegue mejor o peor a personas con implante. Pues el sonido podría equipararse, como decir, es como escuchar marcianos, como escuchar algo en sonido dentro de una lata, de un bote. Al principio era todo como escuchar una radio mal sintonizada. Me tuvieron que, estuve 2 años yendo a un logopeda para poder volver a escuchar mi voz, volver a aprender a hablar y aprender a escuchar lo que me rodeaba. No obstante, todavía me falta, no puedo escucharlo todo. Hay sonidos que a veces se parecen a algo que recuerdo y no son eso, no son lo que yo recuerdo y entonces pues me confunden. Para intentar entender su situación actual, vayamos al pasado y sepamos cómo era antes su relación con el ocio o lo audiovisual. Me encantaba la música. De hecho, pensaba que jamás podría vivir sin música, sobre todo la música. La música me gustaba muchísimo. Yo me dedicaba a vender equipos de sonido de alta fidelidad y, bueno, pues también iba mucho al cine, musicales, teatro, me encantaba. Y desde que me ha pasado esto, pues hace 9 años, no voy tanto, he dejado de ir. De hecho, pues hace meses que no voy al cine y al teatro creo que no he vuelto a ir. No he vuelto a ir porque eh, me cuesta saber que el sonido está y que no me llega como me debería llegar o que no voy a sentir lo que quiero sentir y prefiero no tener que vivir ese momento porque es duro. ¿Y cómo fue el proceso de volver a recuperar esa actividad? Sí, he vuelto, sí, lo he intentado con la música, claro, sobre todo con la música y, como te digo, me da
¿cómo decirte? Me da rabia saber que el sonido está ahí en el aire, que hay sonidos y hay sensaciones, porque el sonido al fin y al cabo te produce unas sensaciones que no las voy a llegar a percibir porque no me están llegando de la misma manera que me gustaría que me llegaran, no de la misma manera que le está llegando a la persona que tengo al lado, que sí puede escuchar. Y, y me da rabia, pero también es cierto que recuperar ciertas cosas que pensé que no volvería a recuperar me han hecho llorar de alegría, literalmente llorar de alegría, cosa que hacía muchísimo tiempo que no sentía. Recuperar, o sea, sentir música, escuchar música que yo tenía en mi cabeza, volver a escucharla y hacerme sentir y hacerme vivir cosas que había vivido anteriormente y poder percibirlas y que me lleguen, como decirte, la música, cuando tú escuchas un tema que has escuchado mil veces, te hace rememorar eh, lugares, sensaciones, cosas vividas. Y yo he estado mucho tiempo dejando todo eso de lado porque eh, no quería escuchar esa música, saber que estaba ahí y no poder percibir esas sensaciones. Entonces, cuando he conseguido recuperar todas esas sensaciones, me ha hecho sentir esa alegría que no sentía en tantos años o en tanto tiempo. Es diferente porque yo tengo una experiencia previa a la música, entonces mi experiencia es diferente. Sin embargo, hay personas para las que es nuevo, es algo nuevo lo que están sintiendo y entonces eso les hace sentir, les hace percibir sentimientos de primeras y sentimientos buenos y buenas sensaciones, es lo primero que te hace sentir la música, claro. Es, Sin embargo, yo voy buscando lo que me hacía sentir, que es peor, es buscar, es como, como añorar algo que había y que no lo vas a volver a tener, pero que quieres que esté. Y es diferente. Desde luego las otras personas son capaces de sentirlo de otra manera, porque no van buscando ese anhelo que yo tengo. Ellos simplemente pues buscan lo agradable que es sentir el sonido, la melodía, la música y lo que tiene que aportarte, claro, es diferente. Lleguemos al cine. ¿Cómo afronta Olga la experiencia de ver una película, especialmente en una sala de cine? ¿Qué dificultades o qué proceso sigue para poder ver o elegir tal o cual película? Porque me supone un gran esfuerzo el comprender lo que me rodea. No es algo que sale natural, es algo que tienes que pensar en qué está llegándome, cómo es. O sea, es algo que hay que procesar en la cabeza. Entonces cuando voy al cine, tiene que ser una película que tenga muchas ganas de ver, que me guste, que no tenga mucha acción, porque si tiene mucho ruido de fondo, me cuesta discriminar sonidos. Son películas que elijo mucho, elijo muy bien, eh, porque tienen que ser de una determinada forma, que pueda leer labios, que pueda. Y luego también he ido al cine cuando había versiones originales, antes de la pandemia, sobre todo, pues iba al cine en versión original y con subtítulos y así podía entenderlo mejor. Luego el cine, claro, pues tiene más sonido, más grave, te aporta esa vibración, sientes más cosas en el cine. Aunque se puede creer que las personas sordas solo pueden ver una película leyendo subtítulos, existe la lectura de labios, como se ha referido Olga. Sí, claro, yo puedo verla, problema. Entiendo, dependiendo del tipo de película, puedo entender la mitad de la película, un tercio de la película, casi toda la película o absolutamente nada y dejarme llevar solamente por las imágenes. De hecho, al principio iba a ver películas con mi familia y ellos contaban una película distinta a la que yo había percibido. Sí, o bien películas españolas, si necesito leer los labios, necesito una lectura labial, o si no,
películas subtituladas. Ahora, últimamente ya estoy yendo a películas dobladas y ya te digo, entiendo un poco más, pero también depende de si tiene muchos efectos especiales, si tiene, pues eso, si hay mucha acción y hablan muchas personas a la vez, me cuesta más comprenderlo y entender qué es lo que está sucediendo. Si es muy oscura, me cuesta también más ver qué ocurre y además comprender. Es como que es un trabajo muy grande el querer entender lo que pasa y además estar viéndolo y además es mucho. Y en ese proceso de lectura de labios, ¿cómo influye la capacidad de vocalizar bien de los actores para comprender mejor los diálogos? Pues en general suelen vocalizar bien, pero a veces también depende del personaje que estén llevando, pues pueden vocalizar mejor o peor, pero suelen vocalizar bien, como los locutores de radio también suelen vocalizar bien. Para mí sí, no es necesario para todas las personas sordas o para personas que sepan que, pero para mí sí, porque no llevo tampoco mucho tiempo realizando una lectura labial. Entonces sí, claro, lo suyo es que vocalicen y que lo hagan despacio y aún así a veces confundo palabras, pero igual que las puedo confundir intentando escuchar y digo disparates, es como porque contesto cualquier una cosa totalmente diferente a lo que me están preguntando, dejándome llevar por la lectura labial. Es muy importante la oferta con la que puede contar una persona con discapacidad para disfrutar de un espectáculo visual. Olga vive en Madrid, que al revés que en muchos lugares de España, tiene una oferta cultural amplia, contando por ejemplo con varias películas con subtítulos. Pero ni siquiera con una oferta amplia las personas sordas pueden tener acceso, ya que este tipo de productos tienen pocos pases o pases muy determinados que les hacen tener que hacer grandes sacrificios para poder disfrutarlos. No es que haya tenido problemas para ver una película, el problema es que en mi vida no tengo tanto tiempo para ver una película subtitulada. Eh, Tengo dos hijos, ahora ya son un poco más mayores, pero antes eran más pequeños, no podía tampoco llevarlos a una película en versión original, porque para ellos no. Entonces tenía que ir yo sola con mi pareja, algo que estuviera cerca, o sea, que coordinar todo eso pues también me costaba un poco, pero sí, ciertamente hay mucha oferta de espectáculos y de cine con subtítulos, espectáculos que tienen también bucles magnéticos o diferentes dispositivos para que personas como yo o con dificultades para poder escuchar pues puedan hacerlo. Pues sí, poco para lo que debería haber, pero sí, sí se va notando algo. Pero claro, no es mucho. Tú mismo me has preguntado hace un momento, en Madrid tiene que haber una gran oferta y tal. Pues, por ejemplo, teatros, hay muchísimos teatros, pero teatros que te ofrezcan la posibilidad de ver un espectáculo, una obra con bucle magnético, pues quizá haya uno o dos. Y con bucle magnético la hora solo la ponen un día a la semana a una hora concreta. O sea, que no es tan sencillo ir, porque si no cuadra, o sea, si no encaja en mi vida ese momento, pues no puedo ir. Por ejemplo, pues una obra que pueda estar 3 meses eh, en una cartelera en un teatro, pues solamente puedes ir 4 veces, a lo mejor, 4 días, en 4 semanas diferentes y en una hora concreta. Y entonces, pues no es decir, es que puedo elegir cualquier hora como cualquiera, ¿no? Tengo que ir concretamente en ese momento en el que lo hacen accesible. No es accesible siempre. ¿Y cuál es el papel que puede jugar la lengua de signos? Olga Mota nos cuenta su relación con esta lengua, que al revés que alguna gente puede pensar, no es ni mucho menos conocida por una gran mayoría de personas sordas. Cuando yo me quedé sorda perdí bueno, pues al no escucharme, dejé de vocalizar y me costaba más hablar. Y me dijeron que para poder recuperar todo eso era mejor que no aprendiera lengua de signos, porque si no iba a apoyarme más en la lengua de signos que en querer escuchar
y en volver a hablar. Creo que las personas signantes están un poco más abandonadas porque su única manera de poder comunicarse con el entorno es con lengua de signos. Y, y aunque sean pocas personas, pero también hay que incluirlas. Y claro que sí, debería haber más programas, quizá es que deberían tener acceso a todo. ¿Por qué no? Igual que yo quiero tener acceso a todo, ellos también querrán tenerlo. Y luego ya elegir si quieren estar ahí o quieren verlo o no quieren verlo, pero por lo menos que puedan hacerlo, que tengan esa posibilidad de elegir y no que no puedan hacerlo. ¿Y qué debería pasar para que llegaran más espectáculos audiovisuales o culturales para personas sordas? Yo creo que primero deberían pensar que las cosas, o sea, que tanto las películas como las obras de teatro, los musicales, se hacen para todo tipo de personas, no solo para las personas que tienen todos los sentidos, eh, todos los sentidos. Entonces se hacen para todo tipo de personas y por eso mismo deberían hacerlo ya no solo accesible, sino hacerlo de tal manera que todos lo pudiéramos comprender. Es decir, como te comentaba antes, es muy difícil para nosotros discriminar sonidos, pues que haya alguna forma de que podamos comprender los sonidos independientemente, que nos puedan llegar de otra manera para poder entender lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo y que lo hagan accesible para todos, ya no solo para personas con problemas auditivos, para todos. Todas las personas, cualquiera puede tener problemas, incluso cualquiera que no tenga un problema hoy lo puede tener dentro de 2 días, como me pasó a mí. Yo me quedé así de un día para otro. ¿Por qué no? Hay que hacerlo para todos. Y debemos todos comprender que lo que tiene uno lo podemos tener cualquiera. A cualquiera nos puede pasar. Me indigna que parece que somos raros, somos extraterrestres los que no podemos entender bien, o los que no podemos escuchar bien, o los que no lo pueden ver. Y no es que seamos extraterrestres, somos igual que los demás. Es más, tenemos que esforzarnos como el doble o el triple para poder entender todo y llegar hasta donde llega cualquiera. El ocio, lo audiovisual, los espectáculos, parece que no sea obligatorio para personas con discapacidad. Algo secundario a lo que no tienen por qué tener acceso. Con suerte, estas personas tienen acceso al trabajo o a una vida diaria, pero hay cierta despreocupación con otros elementos, como estos audiovisuales o culturales, por considerarlos prescindibles. Es que el ocio parece que está dirigido a otro sector de personas, no a personas con dificultades, eh, con cualquier tipo de dificultad, ya sea de movilidad o de... Y por supuesto todos tienen que tener derecho al ocio, a todos nos gusta bañarnos en una piscina y refrescarnos, y a una persona que tenga dificultades para moverse también, porque no se le va a hacer accesible, claro. Y pues igual que hacemos eso, tenemos que hacerlo con todo. Y por eso hay que pensar desde el principio que va dirigido a todos y al ir dirigido a todos tiene que ser accesible para todos. Pero bueno, supongo que cambiar la mentalidad es difícil y hay que hacerlo poco a poco. Y a veces tener cerca a personas o escuchar a personas cómo viven estas cosas, pues nos hace tener otra perspectiva y poder entenderlo un poco mejor y querer hacerlo accesible a otro. ¿Por qué no? Quizá alguien escuche esto y diga, pues yo quiero hacer que esto sea, que esto sea más fácil para personas con estos problemas. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Venga, vamos a idear algo. Sí, que sea así. Y bueno, pues ojalá sirva y que poco a poco vaya siendo así. Y llegamos al cambio. ¿Cómo realizar un cambio que tiene que venir desde los centros de poder a la gente que te rodea en el día a día? Un cambio de mentalidad para derribar barreras tan arquitectónicas como mentales. Todo ello en un mundo donde el egoísmo, la rapidez y la falta de empatía siguen creciendo. Pues hay de todo. Hay personas con las que, bueno, en principio es una discapacidad que no es visible.
Entonces, si no ven que llevas el aparato, no saben que tienes un problema para escuchar. Luego, aunque lleves el aparato, hay mucha gente que piensa que como tú tienes un dispositivo, ya tienes que escuchar bien. Y no es así. Y hay gente que que no entiende o no comprende cómo debe hablar o cómo debe expresarse para que personas con este tipo de problema puedan comprender. Y bueno, luego también hay gente muy comprensiva que enseguida, ay, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo? Y ponen todo de su parte para que puedas entender la conversación. Y otras que ni siquiera hablan porque prefieren no tener que enfrentarse a ello. Y dicen, bueno, pues no hablo con esta persona y ya está. Y así ya no tengo que estar repitiendo ni tengo que estar... Bueno, hay de todo. Las personas cada vez se vuelven más egoístas, se encierran más en sí mismas y les importa menos lo que le pasa al que tiene al lado. Y eso ya nos dice mucho de cómo enfocamos eh, las dificultades que pueda tener una persona al lado. Si ya nos importa casi que haya alguien muriéndose de hambre al lado y que pases todos los días junto a él, ¿cómo te va a importar si escucha o no escucha? Es que nos estamos deshumanizando poco a poco. Por eso, por eso, como decirte, no sabría cómo mentalizar a la gente. La gente solo se mentaliza si les toca de cerca algo. Eh, si les roza, si les duele, es cuando se mentalizan de ello. Quizá si ven que hay posibilidad de accesibilidad, es que hay gente que ni siquiera sabe que hay accesibilidad para personas con problemas como el que tengo yo. Es que ni siquiera saben lo que significan ciertos símbolos que para nosotros son importantes a la hora de verlos en una consulta, en una cabina, en un taxi, en un servicio público. Eh, ¿Cómo van a saber lo que necesita una persona con sordera o con cualquier otro tipo de problema? Es complicado mentalizar a la gente, muy complicado. Pero por eso hay que hacerlo desde arriba y hacerlo visible para todos. Hay que, claro, claro, hay que empezar implantándolo desde el principio con fuerza y que, pues eso, que se haga accesible tanto el que yo pueda ir a un hospital, a una consulta y que no me llame un médico desde dentro de la consulta, porque, claro, no tiene por qué saber si yo oigo o no oigo, me voy a enterar, pero hay que hacerlo accesible. No lo sabes y como no lo sabes, no puedes quedarte dentro esperando a que yo te oiga. Pues empezando por ahí, que es lo más principal, hay que hacerlo así con todo. Si no somos capaces de hacerlo en lo más importante, ¿cómo no va a llegar al ocio? ¿Cómo va a llegar al ocio? Pues es más difícil, pero sí, hay que, tienen que empezar pues con gente con poder y luego gente con poder, con ganas de hacerlo y la gente que lo hace, que sepa a dónde va a llegar. Y a cuantas más personas llegue mejor. ¿No es así? ¿No es la idea que tenemos? Pues que sea así. Y un cambio que tiene que venir desde abajo también, desde los niños y la educación que reciben. Por supuesto. Eh, Ahora cada vez hay más niños. eh, Hay niños que tienen a lo mejor un compañero suyo en clase que tiene implantes cocleares como lo que tengo yo y, o otro tipo de dispositivo. Y eso hace que sean más conscientes de que esa persona tiene una dificultad, de que voy a ayudarle, de que porque los niños son más inocentes y es más fácil que ellos den algo o que quieran hacer algo que agrade y que sea bueno para otra persona. Y el tener algo así cerca de ellos, pues puede hacer que,
que en un futuro tomen conciencia de que hay gente de todo tipo, claro. Olga, en general, tiene que tener derecho a una vida. Y ese derecho incluye ver una película, ir a un concierto, una obra de teatro y que esa experiencia sea lo más plena posible. Pero Olga no está sola. Entre las personas que la rodean está Wanda, una perra de asistencia que ayuda a Olga, una perra que ya estaba con ella antes de la sordera y que se adaptó a su nueva vida. Wanda es parte de Olga, y su presencia con ella debería ser algo normal, cosa que no siempre sucede en una sociedad con cierta tendencia hacia la intolerancia. Wanda, como otros perros de asistencia, es una pieza clave en la adaptación de Olga a una vida plena. Como sabes, tengo un perro, bueno, es una perra. Y mi perra es una perra de asistencia que ayuda a personas que tienen problemas, bueno, que me ayuda a mí concretamente porque la hemos educado para que ella cubra mis necesidades, lo que a mí me falta. Entonces ella me avisa de ciertos sonidos que yo no soy capaz de percibir. Ella me avisa cuando llaman a la puerta, pero ella marca, ella no ladra, como hemos oído antes. De hecho, se puede pasar semanas sin ladrar. Y me duele muchísimo que las personas, por eso te decía que nos deshumanizamos, que entendamos que sí hay perros que ayudan a las personas con problemas visuales y no seamos capaces de entender que hay personas que necesitan otros perros que les ayuden para su día a día y, no y me pongan problemas a pesar de que la ley la ampara para poder entrar en cualquier sitio donde pueda entrar un perro guía, porque es un perro de asistencia y ahora engloban a todos los perros de asistencia como tal, las personas que nos rodean no lo entiendan y me hayan llegado a insultar en sitios públicos por llevar un perro. O sea, por eso te digo que nos deshumanizamos. Por eso me duele tanto que seamos así, que no seamos capaces de ver que hay personas que necesitan, pero muchísimas personas, más de lo que somos capaces de creer, y que no nos demos, que no seamos capaces de prestar esa ayuda. Me duele un montón. Y me duele en el alma que vivamos así y que haya gente que sea capaz de vivir así día a día y que no le toque nunca de cerca vivir algo que diga, jolines, lo mal que lo he estado haciendo siempre y ahora quiero cambiar y quiero hacerlo bien para estas personas. Y puedo ir al cine con ella, puedo llevarla. No la he llevado porque ya te digo que la gente no, pero bueno, pues entra en centros comerciales, entra en restaurantes, en hoteles, en todas partes donde yo vaya, siempre y cuando pues no sea un hospital donde haya pacientes inmunodepresivos o pues ella puede ir. Ella es como, pues eso, una parte de mí. Ella no es como los perros para las personas con problemas visuales, sino que los educan para cualquiera. No, ella era mi perra y la hemos educado para mí. Es decir, que esto es, ella ya tenía un vínculo conmigo y la hemos educado para que, especialmente para lo que a mí me hace falta. Esto es algo que se puede hacer, que si tienes un problema y necesitas un perro de asistencia, pues si, si tu perro propio cumple con los requisitos, que no es que sea tampoco, porque mi perra es un chucho, no es un perro de raza, pero bueno, pues no tiene que tener traumas, no tiene que ser un perro potencialmente peligroso, pues ciertas cosas que son. Y con eso, pues lo educan para lo que necesite la persona, pues ya sea eh, cubrir unas necesidades sensoriales o pues para avisar de problemas de, ¿cómo decirte? De bajadas de azúcar, de ataques epilépticos, los educan para todo tipo de. Bueno, hace poco me encontré con un señor que trabajaba, creo que era para la Cruz Roja, que estaban educando perros
para, eh, para percibir el cáncer de mama antes de que saliera a la luz. O sea, es increíble lo que pueden hacer estos animales. Bueno, animales, ¿qué animales? Si es el mejor amigo del hombre. Son más humanos que nosotros. A todos nos puede pasar lo que le pasó a Olga, pero también da igual si nos pasa o no. Asegurarnos que Olga y otras personas sordas pueden disfrutar de esta vida plena es un trabajo que deberíamos hacer todos. Estás escuchando Vivir Rodando. Bueno, y como os he contado, ahora tenemos a Begoña Gómez, técnica del área de accesibilidad de FIAPAS. Hola, Begoña. Hola, ¿qué tal? Lo primero, vamos a empezar por una visión general y luego iremos más especificándolo. ¿Cómo está la accesibilidad para personas sordas, digamos, en espectáculos audiovisuales? Un poco que hagas una mirada general, no solo en lo que son salas de cine, que es el tema del programa, más bien puede ser ópera, conciertos, cualquier espectáculo, digamos, audiovisual para la gente sorda. ¿Cómo está la materia de accesibilidad en España? Pues yo diría que es una pregunta muy difícil porque, por un lado, digamos que yo le daría un aprobado, pero, en fin, un aprobado si estás con el retrovisor, o sea, mirando hacia adelante y miras todo lo que se ha avanzado. Entonces, sí, hemos dado algún paso importante o muchos pasos importantes, pero de verdad, Raúl, queda muchísimo, muchísimo por hacer en un ámbito tan importante como es el acceso a la cultura, espectáculos, teatro, ópera, bueno, el cine, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas lagunas, aunque es verdad que tenemos un marco normativo que nos ampara los derechos de las personas con discapacidad, en este caso, bueno, no sé si yo voy a hablar de las personas con discapacidad auditiva, o sea, lo que conocemos como somos FIAPAS, Confederación de Familias de Personas Sordas. Digamos que la información que tengo más en primera mano es en el ámbito de la discapacidad auditiva y de las necesidades de las personas con sordera. Pero bueno, entiendo que entonces me voy a centrar en este tema. Y sí que hay un marco normativo que ampara los derechos de las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad sensorial, con sordera. Hay muchas normas de calidad, hay bueno, muchos avances tecnológicos, pero también hay muchas lagunas. Primero porque falta mucha disponibilidad de recursos y un tema muy importante que me gustaría que tú lo pusieras sobre la mesa es precisamente, tú tienes la herramienta que es la comunicación. O sea, a veces, ya lo sabes tú mejor que nadie, lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que no es como si no existiera, ¿no? Entonces, a veces hay espectáculos que disponen de medidas de accesibilidad, en este caso de accesibilidad auditiva, pero no se dan a conocer de manera suficiente y entonces, claro, lógicamente los usuarios no acceden a este tipo de eventos. Antes de entrar en cuestiones más técnicas, yo hablaba con Olga al principio del programa de que a veces el acceso de la cultura a personas con discapacidad no se toma tan en serio. Digamos que se puede tomar más en serio a veces el acceso al trabajo, a tener una vida diaria más o menos normal, pero que el ocio queda como en segundo plato, diciendo, bueno, ya tenéis el trabajo, ya tenéis una vida normal, no tenéis por qué tenerlo todo y tener ocio, cuando, digamos, lo que aspiramos todos, lo que debería aspirar la sociedad es que estas personas tengan una vida plena. Y el ocio es muy importante, el ocio, la cultura, el acceso es muy importante. Efectivamente, además que es igualmente, o sea, es un derecho, ¿no? Es que el acceso a la cultura, al ocio, no se ha considerado hasta hace poco, digamos, en el devenir de la historia, no se ha considerado como un derecho. Entonces era como la hermana pequeña, bueno, en ese sentido no se le ha dado la importancia que tiene efectivamente. Y me vas a permitir, muchas veces los usuarios, en este caso, claro, entras como en un círculo, es la pescadilla que se muerde la cola, como yo lo digo porque ellos así nos lo han trasladado, como no existen estos eventos, pues no voy, ya me he resignado, entonces ya ni me preocupo o sea, ha habido ahí, que afortunadamente ahora ya va habiendo cosas y luego quizás entramos más en detalle, sí. Pero ha sido así durante muchos años y realmente, como decía, ¿no? Como ha dicho Olga, pues no se ha tenido en cuenta.
vamos a entrar un poco en lo que es el cine, ya que estamos en un programa de cine. Cuando una persona con discapacidad auditiva o persona con sordera va a una sala de cine, ¿qué herramientas tiene que tener la sala para que pueda, digamos, disfrutar de esa experiencia? Obviamente la experiencia no va a ser nunca plena, pero para que pueda tener una buena experiencia viendo una película, ¿qué herramientas tecnológicas tiene que tener la sala de cine? Sí, pues tiene que tener, para las personas con sordera, 2 medidas fundamentales. Una que es, tiene que estar a disposición de la propia sala, es la sala, es el exhibidor quien lo tiene que tener, que es el bucle magnético. Es una medida, digamos, un recurso tecnológico que tiene que estar instalado en la sala, de manera que las personas sordas con audífono o con implante, que son muchas, no se ven, pero son la gran mayoría. Imagínate además las personas sordas mayores, pues simplemente lo que tienen que hacer es que no tienen que hacer nada. Es, una vez que está en la sala, se conectan su prótesis en una posición indicada, ellos ya la conocen, y reciben el audio de manera limpia y con absoluta calidad. Nosotros, discúlpame, ya sé que me has hablado de cine, pero tenemos como referente el Teatro Real, que justo este año va a hacer 10 años, que FIAPAS, gracias a un proyecto que llevamos a cabo con otra entidad, nos financió el proyecto y pusimos nuestro granito de arena para hacer que el Teatro Real, y digo el Teatro Real porque como era un edificio histórico muy difícil, si eso lo conseguíamos, se podía hacer en cualquier otro sitio y se consiguió. Nos costó mucho, pero se consiguió que el Teatro Real disponga de bucle magnético. Entonces, de verdad, se me ponen los pelos de punta, mira, de cuando escuchamos a los usuarios, bueno, este proyecto duró 2 años, usuarios, personas mayores que eran, mayores o no mayores, pero acostumbradas o que les gusta la ópera, que dejaron de ir, lógicamente, cuando empezaron a perder audición y que ahora tienen la oportunidad de volver a escuchar aquella ópera, de sentirla, ¿no? Es apasionante cómo simplemente la tecnología te puede devolver aquello que se perdió, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a las salas de cine, a nivel tecnológico, estaríamos hablando del bucle magnético para las personas que llevan audífono o implante. Y luego, obviamente, la medida más universal, que eso es para todos, es el subtitulado. ¿Qué pasa? Que el subtitulado en el cine, pues históricamente sí que hay, bueno, voy a hablar de lo que más conozco, nosotros estamos aquí en Madrid, pues sí que hay salas en versiones originales y las personas sordas son acostumbradas a ir a versiones originales subtituladas. Pero, ¿qué pasaba con el cine español? Pues que no tenían acceso a este tipo de recurso, ¿no? El subtitulado en el cine sí que a lo largo de estos últimos años ha habido experiencias concretas de entidades que han puesto en marcha, bueno, pues, iniciativas, pero ¿qué ocurre? Que obligaba a la persona a ir a la sala tal el miércoles a las 7 de la tarde a ver esa película. Lógicamente, en desigualdad de condiciones como tú y como yo, que podemos ir a cualquier sala a ver cualquier película, etc. Pero bueno, esas serían las 2 medidas. Si tenemos tiempo, luego sí que me gustaría hablar de la nueva ley de la ley de cine, que sí que va a obligar a la accesibilidad. Y es importante. Sí. Es muy importante, muy importante esa ley de cine. Una cosa sobre los subtítulos, que siempre han sido caballo de batalla en la historia del cine, especialmente en España, que antes poner películas con subtítulos era complicado, porque obviamente había que traer una bobina especial. Ahora es lo más fácil del mundo porque son archivos, un DCP, hay que darle un botón. Con lo cual, esto ya recae en las manos de los exhibidores. Lo que pasa es que sigue habiendo ese prejuicio del subtítulo, de que la gente le puede molestar, o que son subtítulos para películas de autor, para un cierto público. Y si derribamos ese prejuicio, primero, mucha gente ganará viendo películas en idioma original, aprenderá, y lograremos que personas con discapacidad auditiva pues puedan acceder a esa obra. Con lo cual, el subtítulo tiene como esa doble función, ¿no? Hacer que, bueno, la gente pueda ver películas en el idioma original, se acceda más, y que las personas sordas puedan acceder a esas películas. Por lo cual, el prejuicio del subtítulo seguimos luchando para intentar que se derribe, porque es muy fácil poner películas con subtítulos, más que nunca ha sido en España, con lo digital. Sí, nunca. Raúl, fíjate, nosotros FIAPAS empezó a promover el subtitulado a finales de los años 90. Y
No, finales no, perdón. Al inicio de los años 90, a través de un proyecto que era Biblioteca Subtitulada para Personas Sordas. En aquel entonces comenzamos a trabajar con las productoras, pero a nivel de vídeo, solo en tema de distribución. Con todas las grandes productoras, hemos hecho muchas cosas en favor del subtitulado. Se estaba gestando la cultura del subtitulado y hoy, pues efectivamente falta mucho, como tú dices, pero en algunos ámbitos, ya yo lo asemejo siempre el subtítulo, a lo mejor el bucle que hemos hablado antes, no, pero el subtitulado es un poco como la rampa de la que nos podemos beneficiar todos, como tú muy bien has dicho. Personas sordas y personas oyentes o personas que están aprendiendo otro idioma. El subtitulado no es en el ámbito del que estamos hablando ahora, pero a veces cuando el audiovisual está en silencio, pues en una sala de espera de médica o en el transporte, o sea, qué importante es el subtitulado, ¿verdad? O los textos escritos. Efectivamente. Y tú te has adelantado un poco diciendo que es importante que haya películas españolas con subtítulos, que aunque la gente, oye, ¿eres española? La entiendo. No, hay subtítulos por una razón, es porque hay gente que necesita esos subtítulos. Y ya Olga nos contó que también se pueden leer los labios, pero que es una dificultad añadida porque ya sabemos que es complicado. Si es complicado a una persona que está enfrente tuya, fíjate en una pantalla. Una fatiga increíble de ser. Vamos a hablar un poco de dinero, si te parece, de cuestiones económicas. ¿Las salas tienen algún tipo de subvención para poder adecuar estas salas a que personas discapacitadas vayan? Por ejemplo, el bucle magnético no sé cuánto puede costar, no será muy caro, pero no sé si hay un tipo de subvención por parte del Estado para que todas las salas pudieran adecuarse de alguna manera. Pues hasta donde yo sé, ahora mismo no. La ley del cine, que es de 2007, en las futuras... Ahora, ¿sabes? Hasta donde yo recuerdo está todavía en trámite parlamentario. La nueva ley de cine y la cultura audiovisual, que yo sepa, no se ha aprobado, pero lo último que sabíamos, en el último Consejo de Ministros, había quedado de esta manera. Y es que, la ley del cine es para las ayudas a la producción española, claro, ¿no? Entonces, FIAPS también durante muchos años estuvo luchando para que el acceder a las ayudas que tú comentas se accediera de manera que la obra que presentara ya fuera accesible, o sea, que no te diera una ayuda si de entrada no tenía las medidas de accesibilidad. Eso se ha conseguido y se puede acceder a las ayudas en producción y en distribución si cuenta con esas medidas de accesibilidad. Lo que ocurre que en la exhibición, que es lo que estás comentando, eso todavía no lo contempla. Eso lo tienen que trabajar se va a trabajar, creo, con las comunidades autónomas, en el ámbito de cada comunidad autónoma. Entonces, no, hasta donde yo sé, ahora mismo no hay subvenciones para salas. Hay una nueva legislación en España, que es un Real Decreto que se publicó en marzo, que es de bienes y servicios. Y ahí también ya entra todo. Desde las salas de teatro te dice que tienen que ser accesibles, entre otros muchos ámbitos, porque vienen servicios desde sanidad hasta, todo. Entonces ahí sí que entraría el tema, yo creo, de las salas de cine, pero estamos hablando de periodos muy largos, estamos hablando de una meta hasta el 2030, ¿no? Para ponerlo todo esto en marcha. Sí. Pero en definitiva, yo creo que los exhibidores, tienen que tener en cuenta a las personas con discapacidad, pues personas ciudadanos con los mismos derechos que el resto de usuarios, con lo cual es que se rentabiliza al máximo, no se tendría que estar mirando el coste-beneficio, de verdad que compensa. Claro, no estás apartando de tu negocio a un porcentaje de espectador. Claro. Sobre hay negocio, además, las dos cosas. Claro, si yo no accedo, no voy a ir. Si me das las medidas, pues probablemente vaya a tu sala. Aquí en Madrid hay una o dos. Me estoy fijando en una. Pues ahí las personas sordas, claro, van porque saben que su sala tiene bucle magnético. Entonces, estoy segura de que el coste, que no tengo ni idea que pudiera suponer aquella instalación en su día, pues lo han rentabilizado. Bueno, Begoña ha hablado de la del cine. Ya sabéis que tenemos elecciones dentro de nada. Normal Beatriz Navas, la directora del ICA, que es, digamos, la ministra del cine, va a dejarlo. No sabemos si va a afectar a la ley del cine. Ahora toda España está en impasse hasta que pase el verano. Pero bueno, esperamos que la ley del cine por lo menos vea la luz
con normalidad pues a finales de este año. Esperemos que no pase nada raro. Exhibidores, no sé si habléis con exhibidores, tenéis mucha relación con exhibidores, estoy hablando del cine, pero gente de teatro, gente de espectáculos, ¿veis un compromiso real, una solidaridad, o hay que convencerles mucho para decir, bueno, es que esta gente necesita, o hay una cierta condescendencia a veces, o un pasotismo? ¿Cómo, en general, hay de todo? Discúlpame, Raúl, pero es que hay de todo. Al final, yo todo lo que he podido observar son las personas. O sea, das con el palillo concreto, con la tecla, con la persona. Entonces, esa motivación, esa toma de conciencia, de verdad yo no me atrevo a decir que los exhibidores son las personas. Ahora, por ejemplo, estamos con el con el Festival Internacional de Almagro, o en breve, o ya con el Festival Internacional de Teatro de Mérida. Sí. Y el de Almagro tiene sesiones, hemos estado en contacto con ellos, tiene sesiones accesibles, pero el de Mérida es que es una maravilla. Te invito, es que están todas las sesiones, están subtituladas, luego están con bucle, y una de las cosas importantes es eso, te metes en su página y se ve muy clarito dónde está el bucle instalado, las sesiones, toda la información que te comento, que comentábamos anteriormente, de que se tiene que dar a conocer, está muy en primer plano y el usuario sabe que esas sesiones son para él también, ¿no? Entonces depende. Yo creo que al final yo no me atrevo a generalizar. Vamos con un tema delicado, que es, tú me estás hablando desde Madrid, Olga también habla desde Madrid, yo estoy hablando desde Alicante. Quiere decir, cuando hablamos de oferta, a veces miramos mucho que desde la capital, donde sí que hay una gran oferta, y dentro de esa gran oferta pues está la dificultad que tú dices, que las personas con discapacidad auditiva tienen que elegir esa sesión en concreto donde puedan tener pues su experiencia. El problema es que hay mucha capital de provincia, mucho pueblo, hay mucha población en España que ni siquiera se acerca a la oferta de Madrid, pero ni al 20%. Claro, ya ni te hablo de la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva de cualquier capital de provincia. ¿Eso cómo se puede solucionar? Porque, claro, gente de Badajoz, Mérida, León, de un pueblo, personas sordas que realmente tienen todo el derecho a poder acceder a ese ocio, a esa cultura, pero que al no vivir en la capital, donde ya es difícil, lo tienen como el triple de difícil todavía, porque hay todavía menos oferta. No sabría decirte. Al final tiene que ser, yo creo que la legislación, la que obligue, y bueno, mucha coordinación, ¿no? Mucha coordinación con todos los agentes implicados, y nosotros que llegamos a donde llegamos, ¿no? Sí. También somos una confederación, pero pues falta tú hablabas antes, esa toma de conciencia general, es dar a conocer las necesidades, en este caso, de las personas sordas en el ámbito de la cultura, en el acceso a los espectáculos, al cine, al teatro, a la ópera, etcétera, cualquier evento audiovisual. Y nosotros llegamos, como te digo, a donde podemos llegar, pero bueno, pues a través de nuestras redes, de nuestros canales internos, pero claro, quizás no llegamos a todo el mundo. Sí que hacemos mailing, hacemos muchas campañas, sí que hacemos muchos proyectos, pero bueno, esto es a base, como te decía antes, en ese camino, que sí que miras al retrovisor y dices, pues sí que hemos avanzado, pero bueno, sí. Es a base de paso a paso, pasito a pasito, y muchas ganas, de verdad. Sí. Tenemos que tener todos muchas ganas. Este comentario no era exactamente para FIAPAS, obviamente, sino para más o menos los exhibidores que están fuera de Madrid, digamos, porque la oferta se reduce al salir de Madrid, entonces hay todavía menos oferta para gente con discapacidad y tienen que tener el doble de solidaridad, porque una persona de Madrid a lo mejor sí puede ir haciendo muchos esfuerzos, pero hay otros sitios donde simplemente no puede ir porque no hay nada y no puede ver absolutamente nada. Claro, a estos exhibidores a lo mejor de verdad simplemente es que no tienen información, es que no han reparado en ello. En muchos casos no es que diga, es que cuesta mucho dinero, es un recurso, no, es que ni han reparado en ello. Digo yo, vamos, que habrá casos a lo mejor también. Entonces sí que es necesario hacerles llegar toda la información en este sentido, ¿no? Has comentado una cosa muy interesante, que hay gente, bueno, que
que no tenían sordera de nacimiento, que tienen esta discapacidad auditiva con el tiempo, y digamos que dejaron de ir a la ópera y al cine porque ya lo dieron por acabado esa cosa de su vida. ¿Habéis trabajado también la concienciación de decir, no, tú tienes el derecho y puedes disfrutar de esto, no va a ser lo mismo, pero puedes acercarte un poco a la experiencia que tenías antes, ¿no? También os concienciáis de eso. Lo que decíamos al principio, de que el ocio no es un segundo plato, ¿no? Tiene que ser igual de primer plato que el trabajo o la vida diaria. Efectivamente. Y un tema que, bueno, bien lo sabes, el ocio compartido. Exacto. No es obligatorio ir acompañado, ni mucho menos, evidentemente, pero que pues todas las empresas deben saber que, o sea, estás dando la oportunidad no solo a la persona, en este caso con sordera, sino probablemente se va a beneficiar de tu espectáculo, pues va a ir ella con 2 personas más o 3, bueno, no lo sé, pero que el ocio compartido también yo creo que es un tema a tener en cuenta. Y también la concienciación, hemos hablado de concienciación de exhibidores, la concienciación del público que va a sus espectáculos con estas personas. Olga me contaba que, bueno, ya tiene un perro de asistencia con el que se supone que puede entrar en todos sitios, pero que ante las malas miradas de alguna gente ya no lo hacía tanto. Por ejemplo, podría ir al cine con su perra, pero digamos que se corta en hacerlo. Una educación para la gente y para ese público que va a los espectáculos, que estás viendo con una persona que va a tener una dificultad extra para ver ese espectáculo, pero que tiene todo el derecho y, bueno, si va con una perra o tiene que acercarse más o lo que sea, la concienciación del público en general es tan importante como concienciar exhibidores y obviamente a las propias personas con discapacidad auditiva. Fundamental. Por eso, padres jóvenes, a vuestros hijos tenéis que poner esta semilla tan importante. El papel de la educación en niños Claro. es vital, ¿no? Por eso te digo que los niños que crecen, bueno, pues viviendo con la discapacidad como algo normalizado y, bueno, pues yo creo que estaríamos en un mundo más bonito. Hablando de espectáculos audiovisuales, pues hemos hablado del cine, teatro, ópera. ¿Qué espectáculo es el que más preparado está actualmente, has hablado antes del teatro real, para el acceso a personas discapacitadas o con discapacidad auditiva? El que más va por delante de los otros. El teatro, las artes escénicas, en teatro en general. ¿Y cómo está más preparado? Porque mira, hay en varios sitios, o tenemos más conocimiento de sitios que tienen bucle, de por sí, a veces, sin pensar en las personas sordas, ya disponían de pantallas en los laterales para subtítulos, ver las artes escénicas. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, en este ámbito yo creo que van un poquito más por delante con respecto a otros. Y no sé si al revés, ¿cuál es el que tú ves que puede estar más rezagado o que le cuesta más? Los conciertos. Los conciertos me refiero. No Sí. hablo de los conciertos del Monumental, de la clásica. No, los conciertos al aire libre, por ejemplo. Los conciertos, no sé cómo se llama, vamos, pero que a lo mejor se hacen en espacios que evidentemente no están adecuados. O sea, una persona sorda que sí que se puede beneficiar, como digo, de la música, con sus prótesis y con las tecnologías, pues evidentemente generalmente no va a este tipo de espectáculos. Estos conciertos que era en verano, tantos, ¿no? Pues yo creo que sería lo que va como en último lugar. Y bueno, hemos hablado de tecnología. ¿Cómo está la tecnología para la accesibilidad? Para los que somos profanos, respecto a prótesis, a audífonos, el bucle magnético, ¿se sigue trabajando en ello para que las personas con discapacidad auditiva se acerquen a algo, puedan escuchar algo más? Sí, yo diría sí que es una tecnología que está madura y cada vez, bueno, pues ofrece más beneficios, más ventajas, digamos. Uh-huh. Y Lo único, bueno, al respecto, quizá también falta información al propio usuario. Nosotros, es verdad, nos movemos en un entorno, pues eso, es el movimiento asociativo, ¿no? De familias
que ya conocen, ya tienen este escenario, pero personas ajenas pero sobre todo volviendo a lo de antes, personas mayores que a lo mejor no conocen FIAPAS, pues y van al gabinete de auditivo por primera vez, pero no tienen es que no tienen ni idea, ¿no? del mundo de la sordera y desconocen todas las prestaciones que tienen sus prótesis auditivas. Entonces hay falta también información al respecto, a pesar de que la tecnología ha avanzado y ofrece muchos beneficios. Hablaba también con Olga de la lengua de signos, que, bueno, muchas veces, sobre todo vemos cuando hay el Congreso de los Diputados, vemos a alguien con lengua de signos interpretando las palabras en la lengua. Pero es cierto que me contaba que tampoco, no muchas personas con sordera conocen la lengua de signos y la utilizan. Es algo bastante más secundario. Lo digo porque esto derriba algún cliché de que mucha gente que no conoce, gente con discapacidad auditiva, cree que todo el mundo con sordera conoce la lengua de signos, hablan solo en lengua de signos, cuando es algo más, digamos, secundario. Sí, más que nada es la realidad. El INE ya, no lo dice FIAPAS, lo dice el INE, habla de un porcentaje que no llega a un 3% de personas que comunican o que son usuarias de lengua de signos. O sea, que necesitan la lengua de signos para comunicar. Incluso probablemente de ese 3% de personas que son usuarias de lengua de signos, algunas, porque conocen, también llevan prótesis, o incluso algunas, pues también, algunas no, perdón, todas, la gran mayoría, me atrevo a decir, lógicamente, hoy día, pues pueden acceder al subtitulado, la gran mayoría, o todas, vamos, que aunque comuniquen en lengua de signos, también pueden acceder a los subtítulos porque, lógicamente, tienen acceso a la lectura. No significa que se les niegue la lengua de signos, es su manera de comunicar y lo consideran como su lengua, ellos lo consideran su lengua natural. Evidentemente hay que darles este recurso de la interpretación a la lengua de signos. Uh-huh. Lo único que, digamos que nosotros, pues siempre hemos promovido el subtitulado como medida de acceso universal, tanto para las personas que comunican en lengua oral como para las personas que comunican en lengua de signos. Lo que comentabas tú antes, ¿verdad? Si vas por la calle y ves a dos personas que están hablando en lengua de signos, lógicamente, pues reparas en ellas. Si dos personas pues que están hablando y van con su prótesis les tapa el cabello, pues ni siquiera reparas en que son personas sordas. Estas personas, muchas de ellas con sordera profunda, ya te digo que si en ese momento se quedan sin batería, prótesis auditiva, o están en un sitio con muchísimo ruido, con mucha contaminación acústica, ya te digo yo, pues que no pueden acceder a la información o a la comunicación. Ponte en su lugar ahora, en estos tiempos de atrás de pandemia, con las mascarillas. Ha sido terrible. Sí, esa época fue terrible. Bueno, se mostró un poco otra vez la insolidaridad de alguna gente, digamos, respecto a gente que, bueno, ya conocemos varios casos. Una mano en esa época fue realmente difícil para personas con discapacidad, ¿no? Porque lo decían, no podían leer los labios y como mucha gente, bueno, vamos a decir, una parte de la gente cree que las personas con discapacidad auditiva pueden entender perfectamente si hay un audífono o pueden hablar con lengua de signos, creen que es perfecto y no es así. Entonces, lo ideal es eso, lo ideal si eres candidato a ello, claro, lógicamente, si tienes tu perfil auditivo te lo permite, pues sí, con tus prótesis, sí que es verdad que la lectura labial ayuda, con lo cual, cuando las mascarillas, pues obviamente te limitaba esa comunicación y luego, pues, lo que comentábamos antes, la distancia que había, pues que es verdad que también a través de las prótesis pues te llega la audición, pero si tenías antes la distancia o estás en un sitio con muchísimo ruido, pues te lo dificulta. El bucle magnético te evita todo esto, o sea, te evita la distancia, porque es como si estuvieras hablando, bueno, de cara a cara, y te interrumpe todos los ruidos de fondo. Con lo cual, bueno, pues
no nos olvidemos también de la tecnología que está ahí para ayudarnos. No en todos los casos, no al 100% de las personas, pero en muchísimos casos la tecnología nos ayuda. La tecnología es absolutamente clave y puede ser muy positiva para este tipo de casos. He hablado del subtitulado respecto a las películas y creo que a lo mejor me he centrado un poco en el cine, pero el subtitulado, digamos, en televisión, que también es un espectáculo visual, es vital. Es vital para informarse, es vital para ver noticias y es vital para entretenerse. Siempre hemos crecido con el subtitulado del teletexto famoso, que no siempre funcionaba muy bien, pero hacía su labor. Ahora mismo, ¿cómo está el subtitulado en televisión? Digamos, porque yo creo que la gente ya se ha acostumbrado con las plataformas a que puede ver películas que ya tienen su subtitulado propio, pero digamos la televisión, de la TDT, la televisión normal, ¿tiene un subtitulado bueno y adecuado para que personas con discapacidad se puedan informar y entretener en viendo la televisión? Sí, yo diría que está bastante maduro. Subtitulado, que el primer, como tú bien dices, a través de teletexto, la primera iniciativa fue en el año 91. Imagínate, si estará maduro ya, ha crecido y es verdad que ya está en todas las cadenas, porque la Ley General de Comunicación Audiovisual lo obliga, y en las cadenas, digamos, generalistas, que son, bueno, vamos a decir, que es las que más se ven, ¿no? Porque, como bien has dicho, la mayoría de la gente, sobre todo la gente joven, está más orientada a las plataformas. Pero bueno, vamos a ponernos las personas adultas, las que seguimos viendo televisión. Entonces, bueno, las cadenas, las comerciales, las generalistas, sí subtitulan prácticamente el 90%. La verdad es que la calidad ha mejorado y donde se tiene que seguir trabajando es en el subtitulado en directo. Véase informativos o... Es importante, en realidad. Programación en directo. Que es el más importante porque son los informativos lo importante. No sé, cuando has hablado de mejorar es que todavía, porque yo hace tiempo que no utilizo el subtitulado, no está todavía muy fino, ¿no? No llega del todo... Igualmente te digo que ha mejorado muchísimo en cuanto a lo que es el vocabulario y contenido, pero va con cierto retraso. Entonces, dependiendo para qué, se le puede dar por bueno. Yo ahora me pongo en el lugar, ahora en el tema con los debates electorales, que los tenemos tan próximos, que son a veces tan rápidos, o sea, que hay una interlocución tan rápida, ahí es terrible. Porque, claro, en una noticia en la que solo hay un interlocutor, si te llega 2 segundos más tarde el subtitulado, bueno, mal que mal, te enteras y, aunque es verdad que a lo mejor no coincide con los labios, que no tiene por qué ser así, pero bueno, o sea, no, está mal, pero digamos que lo puedes aceptar, el usuario lo acepta. Pero hay otra serie de formatos, como hay una interlocución de varias personas, que ahora mismo, de verdad que el subtitulado en directo es francamente complicado, difícil, a pesar de la buena voluntad de los operadores de los canales, tiene que madurar muchísimo. En algunos sitios utilizan el rehablado, en otro a través, bueno, este noticia en televisión no se utiliza apenas, en otros a través del subtitulado automático, y bueno, el automático todavía ahí también tiene que avanzar. Sí, digamos que el automático tiene que avanzar bastante, ¿eh? Si habéis visto algún vídeo en YouTube en inglés, pues tiene que avanzar. ¿Has hablado de rehablado? ¿Qué significa rehablado? El rehablado es que, imagínate, yo, profesional de una televisión, estoy recibiendo la locución, la noticia. La estoy recibiendo, entonces yo la vuelvo a retransmitir, la rehablo, la replico, porque la máquina está acostumbrada a mi voz, no a las voces que están entrando. Entonces, yo he trabajado con mi máquina de reconocimiento de voz y entonces para eso, lo que tú me estás diciendo, yo lo vuelvo a reproducir, lo repito. Y por eso se llama rehablado. Y por eso ahí a veces llevan esos pequeños también, entre otras cuestiones, de retardo. Uh-huh. Y para eso es necesario, repetimos, inversión y también subtítulos en videollamadas, por ejemplo, porque ahora mismo estamos, aunque solo escuchéis el audio, Begoña y yo estamos hablando por videollamada, no estamos utilizando subtítulos, pero sí que la aplicación tiene una lección de subtítulos que utilicé ayer con Olga y que funciona realmente bien, quiero decir, que ha mejorado bastante la cosa, con lo cual
si se invierte más en tecnología, podemos seguir avanzando. Con lo cual, eso es importante que haya subtítulos en todo. Y está muy bien que has hablado de los debates electorales porque volvemos al cliché, porque la gente dirá, bueno, que pongan a alguien con lengua de signos y ya está, se acabó y arreglado el problema, y ya volvemos a repetir que no, que lengua de signos está bien para un porcentaje, pero no todos saben la lengua de signos. Con poner a una persona haciendo la lengua de signos, que es fantástico, no se arregla el problema. No, eso no. Solo con la interpretación de la lengua de signos no vas a acceder al 100%, al contrario, a una minoría. Uh-huh. Que es importante, insisto, pero vamos a ver, como has comentado antes, los subtítulos, bueno, pues a ellos pueden acceder todas las personas sordas. Bueno, lo ideal es ofrecer todos los recursos para eso, para poder dar respuesta a los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, a todas las personas tienes que ofrecer todos los recursos disponibles. Porque ahora sí que estamos hablando, yo quiero acabar con esto. Imagínate que tenéis todos los fondos del mundo y toda la disponibilidad del mundo y esto es una utopía y todo es genial. ¿Y cómo sería tu panorama ideal para el acceso de las personas con discapacidad auditiva? Vamos a centrarnos en el ocio. Si quieres podemos hablar de más factores, del trabajo, lo que sea, pero en el ocio, ¿cuál sería el panorama ideal que debería haber para que estas personas pudieran acceder, como estamos diciendo, insistiendo, a un derecho que tienen? El panorama ideal es que, bueno, pues empresas, todo este sector en general, pues conociera la existencia de las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad auditiva, sus necesidades, sus derechos, que pudieran adaptar con los recursos tecnológicos que hemos hablado antes, sus instalaciones, fundamental que lo dieran a conocer. Eso pues sería lo ideal. Y siendo así, en este mundo, como has dicho, un poco utópico, a día de hoy, que probablemente llegará, pues las personas sordas pues van a acceder a cualquier espectáculo, te lo aseguro yo, pues en igualdad de condiciones como tú y como yo. Y si no van es pues porque no van a querer o porque no les gusta, lógicamente, vamos, que no tienen. Pero eso sería lo ideal, sí. Y vamos a recalcar, perdona, una idea que ya lo has comentado, pero ¿cómo de importante es para una persona con discapacidad auditiva, discapacidad en general, pero ya otro programa lo haremos con otras discapacidades, con discapacidad auditiva, el ocio, el espectáculo visual? ¿Cómo de importante tiene que ser en una vida? Esto creo que es muy importante porque tú estás hablando de concienciar y hay que concienciar mucho a la gente de que las personas con discapacidad auditiva, repito, aparte del derecho, de todos los derechos que tienen derecho a eso, al entretenimiento, al ocio, a la diversión, que incluye a veces los espectáculos audiovisuales. ¿Cómo de importante en la vida de una persona es eso? Creo que es necesario que todo el mundo lo sepa. Sí, es que es igual de importante que para las personas oyentes. Y lo único que, como lo han tenido vetado hasta ahora, bueno, hasta ahora me refiero, históricamente, pues no podían acceder a este tipo de eventos, pues quizás lo importante es eso, que se sepa que es posible y que, bueno, pues que hay que extenderlo. Comentaba antes, si a través de FIA, pues un ejemplo, pero si se ha conseguido que el Teatro Real, que ha sido muy complicado tecnológicamente, me refiero, por las cuestiones del edificio y tal, poner el bucle. Imagínate el aforo que tiene un Teatro Real. El Liceo, con el Liceo también hicimos lo propio. Uh-huh. O la Maestranza en Sevilla, pues con 3 grandes edificios de ópera, porque nos pusimos el reto ahí, no porque sean más ni menos, pero bueno, por la dificultad, pues es posible también en otros espacios más pequeños. Entonces, bueno, importante para ellos, pues claro, es fundamental. Es que de verdad que es que nos beneficiamos todos. Y cómo importante es la paciencia del resto de la gente, digamos, porque hay gente que es poco paciente en un mundo que es muy frenético y muy loco como este que vivimos. Y me contaba también Olga una cosa muy interesante con respecto a la gente que le rodea, pues gente desconocida obviamente, que hay gente que a veces si tiene que hablarle y vocalizar perfectamente, pero hay gente que simplemente dice, bueno, con esta persona no hablo porque como tengo que hacer un doble esfuerzo ya no hablo. Cómo importante es la paciencia de la gente
Cuando digo paciencia no lo digo en algo peyorativo, paciencia como algo positivo, de intentar entenderse, de vocalizar bien, que no es una persona, eso, es una persona con una discapacidad que tiene esa característica y tienes que hacer otra cosa para entenderte con ella. Como importante es la paciencia. Permíteme, sé Sí. que está feo lo que voy a decir, pero es que es la ignorancia. Es que yo creo que es sencillamente, de verdad que no quiero creer que no es mala fe, es que yo creo que es ignorancia, es que de verdad, cuando te pones en su piel, cuando los conoces, yo creo cuando estás ya metida entre comillas, en este mundo, cuando conoces de cerca las necesidades, las demandas de las personas con sordera, sus posibilidades, sus derechos, bueno, es que son posibilidades, me refiero, pues es que la actitud de la que comentas es que no tiene sentido. O sea, yo creo que las personas que actúan de la manera que tú estás comentando y con las que Olga no Olga, solo, muchas personas. Sí. El otro día yo coincidí con una persona con sordera y me hablaba que en su propio trabajo, que es en el mundo educativo, en el mundo en las aulas, y fíjate, lleva tiempo que en su propio trabajo, pues que hay personas todavía que no están concienciadas, que hablan dándose la vuelta o que se tapan la boca, o sea, entonces yo creo que es otra vez volver a lo mismo, es que no sé, sí que habrá en algunos casos que es falta de interés, pero en otros muchos pues también es ignorancia el decir, es que si te estás dando la vuelta, por favor, pues a pesar de que te pueda escuchar o medio escuchar, pues estás a una distancia, encima con la cara invisible para mí, pues es que no te voy a escuchar, o te voy a escuchar mal, o voy a cambiar el mensaje que me estás enviando. Entonces, bueno, es muy importante, Raúl, ambas cosas. Bueno, Begoña, aquí acabamos. Muchas gracias por haberme atendido. Acabamos con un mensaje claro, que es que el ocio, el espectáculo visual debe ser accesible, no es que tiene que ser accesible, debe ser accesible para cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad y sea como sea. Esto es algo imprescindible y necesario. Muchas gracias, Begoña, por haberme atendido. Pues nada, agradecida a ti por tu interés, de verdad que sí. Enhorabuena. Gracias a Olga Mota y gracias a FIAPAS, la Confederación Española de Familia de Personas Sordas, y especialmente gracias a Elsa Moya, que es la que ha logrado que todo este programa haya existido. Claro. Gracias a vosotros y hasta el próximo programa.